Trabajo como enfermera en un hospital público rural, un lugar que ha visto mejores tiempos, pero donde disfruto estar. Era un día normal, un poco sofocante, lleno de turnos agotadores y esa rutina que se ha vuelto normal para mí. Pero ese día, algo extraño empezó a molestarme. Desde el principio, noté que algunos casos que llegaban a urgencias presentaban complicaciones inusuales, ¿sabes? De esas que te hacen fruncir el ceño sin saber muy bien por qué. Y no era solo yo. Algo andaba mal. Lo que realmente me incomodó fue darme cuenta de que casi todas estas complicaciones tenían un hilo conductor: la presencia y el cuidado de una compañera, a quien siempre se consideraba decente, pero que ese día parecía descuidada, un poco perdida. Sé que en nuestra profesión la presión es enorme, el cansancio pesa mucho, pero esto era diferente. Pequeños errores, detalles extraños que no cuadran, ¿sabes? Entonces empezó un terrible conflicto interno, porque sabía que si lo denunciaba, podría dañar su reputación y muchas cosas en el hospital podrían complicarse. Y yo no quería ser la denunciante, pero ya ni siquiera podía fingir que no veía nada. En ese turno, no podía quitarme a esa compañera de la cabeza. Cada vez que pasaba junto a ella, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Es distracción? ¿Fatiga? ¿O hay algo peor? Pero lo que realmente me inquietó fue cuando, a media tarde, una paciente que había visto empezó a deteriorarse rápidamente, algo sin sentido. Fui a revisar los historiales, las constantes vitales, y encontré algunas notas mezcladas, algunas dosis diferentes a las que había visto antes, pero nada explícito. Parecía una tontería, pero una tontería que podía estallar en cualquier momento. Me quedé paralizada, con un nudo en la garganta, sin saber qué hacer. Pude ver que otras personas también habían notado algo extraño, pero nadie dijo nada. Parecía que todos tenían miedo de armar demasiado alboroto, ¿sabes? No dejaba de pensar que si abría la boca, me convertiría en blanco de chismes, conflictos e incluso arruinaría la carrera de alguien. Y la mía, claro. Pero mi mayor miedo era que alguien saliera lastimado. ¿Cómo podía algo pequeño convertirse en un problema monstruoso tan rápido? El ambiente en el hospital era tenso, todos cabizbajos, dando vueltas, mirando a su alrededor. Era el tipo de día en el que uno termina exhausto y con la cabeza palpitante. A última hora de la tarde, durante el cambio de turno, la tensión en el ambiente era insoportable. Intenté aparentar normalidad, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había visto en el historial de la paciente. Empezó a mostrar claros signos de empeoramiento. Su ritmo cardíaco bajó, su respiración se volvió irregular. Todo esto podía estar relacionado con los detalles que había visto antes. Mi colega mantuvo la calma, actuando como si nada pasara, lo que solo aumentó mi desesperación. Observé con más atención, intentando comprender si era una verdadera distracción o si había algo más, pero no encontré ninguna prueba clara, solo algunas pistas que se me quedaron grabadas como una advertencia terrible. Al caer la noche, la situación empeoró. Otro paciente bajo su cuidado comenzó a experimentar complicaciones que no se correspondían con la condición subyacente. Ya no soportaba estar solo, con la duda y el miedo, pero hablar seguía siendo un gran riesgo. Me puse muy nervioso, ante el dilema de callar para preservar la paz del hospital o denunciar el asunto, aunque sabía que causaría caos y probablemente me pondría en una situación difícil. El peso de ese día me acompañó, como una sombra que no me soltaba, porque sabía que si no hacía algo, podría terminar muy mal, y la culpa, si algo sucedía, recaería sobre aquellos que ni siquiera podía imaginar. A medida que la noche avanzaba, el hospital se volvió más silencioso, con menos movimiento, solo el zumbido de las máquinas y los pasillos vacíos. Estaba en la sala de medicación, intentando mantener la calma, cuando aquella compañera pasó con una mirada extraña y algo distante. Sentí un escalofrío inexplicable. Fue como si de repente sintiera una barrera invisible entre nosotras, como si algo hubiera cambiado, como si ella supiera que yo sospechaba. Empecé a prestar más atención a sus gestos, que se volvieron más automáticos, a muchos pequeños detalles que no había notado antes. Parecía como si estuviera desconectada, apresurada, como si estuviera fuera de lugar. Poco después, llegó la noticia que tanto temía. Uno de los pacientes que había tratado tuvo que ser trasladado de urgencia a la UCI de otro hospital. El equipo médico estaba en shock
y solo podía pensar en ese archivo con los errores que había visto en las notas. El peso de la responsabilidad me oprimía el pecho. Por un lado, quería contárselo todo, pero por otro, sentía que confesar podría arruinarlo todo, incluso mi vida allí. Nadie habló, el ambiente se tensó, y empezaron a aparecer miradas sospechosas entre el personal. Ese turno se convirtió en un torbellino, y ni siquiera sabía cómo manejarlo todo bajo el uniforme. Después de todo este caos, permanecimos en silencio casi constantemente. Sentía que todos querían hablar, pero nadie se atrevía. En el fondo, sabía que mi compañera estaba lidiando con algo que no nos revelaba, o que quizá ella misma aún no comprendía del todo. Ese miedo, mezclado con lástima, me ponía aún más ansiosa, porque no había forma de fingir que no había pasado nada, pero también sentía que hablar abiertamente desencadenaría una avalancha para la que nadie estaba preparado. Solo podía pensar en la extraña sensación de estar atrapada en medio de algo que escapaba a mi control. Al terminar mi turno, al irme, el hospital me pareció un lugar diferente, más pesado y lleno de un silencio extraño, casi sofocante. De camino a casa, mi mente corría, intentando encajar las piezas que no encajaban. Sabía que alguien tenía que actuar, pero no era yo. Aún así, el miedo y la duda me acompañaron, como una mancha indeleble. Hasta el día de hoy, paso por ese hospital y recuerdo ese día, ese turno que lo cambió todo, y no sé cómo explicar con exactitud qué pasó ni qué se podría haber hecho. Solo sé que nunca volvió a ser lo mismo. Al día siguiente, al regresar al hospital, el ambiente seguía tenso, un poco extraño, con los rostros de todos más cerrados, pero mi mente estaba concentrada en ese cambio, en los detalles que había notado y que nadie parecía querer abordar. Sentía una tensión constante, como si hubiera una línea invisible entre ese colega y yo, alguien a quien ni siquiera quería confrontar, pero que parecía guardar un gran secreto. Incluso intenté hablar con otros, pero todos apartaron la mirada, como si el tema fuera un tabú que nadie se atrevía a romper. Las semanas siguientes fueron aún más difíciles, porque, aunque no ocurrió nada extraño ese día, su sombra se cernía sobre el hospital. Nunca tuve el valor de denunciarlo, y para ser sincera, hasta el día de hoy me debato entre el miedo de haber perturbado al equipo y la posibilidad real de que algo grave hubiera ocurrido en ese turno. Es algo que te acompaña, una duda aterradora que te corroe y parece no tener una respuesta clara, y así es como perdura esa experiencia, un día que se ha convertido en un profundo misterio en mi memoria. Después de todo esto, decidí que necesitaba alejarme de esa rutina, no solo por mi cordura, sino también porque esas dudas y ese ambiente denso me consumían. Hablé con mi jefe de forma más directa, pero con mucha cautela, solo para decirle que sentía que algo andaba mal y que el ambiente no era sano. Simplemente me pidió que estuviera atento, pero que no causara problemas. Era lo máximo que podía hacer para evitarme más estrés y, al mismo tiempo, no descuidarme por completo. Desde entonces, he intentado dedicarme a mi trabajo de una forma más técnica y menos emocional, porque sé que hay una carga que no me corresponde llevar solo. Hasta el día de hoy, sigo pensando en ese día, en esa confusión silenciosa y en las decisiones que tomé. No entiendo del todo qué le pasó a ese compañero, si fue una mala etapa o algo más grave que nadie quería afrontar. Lo único que sé es que el miedo y la duda se quedaron conmigo, grabados en mi piel, como si ese cambio me hubiera marcado de una manera inexplicable y que, tal vez, nunca encuentre respuesta. Es una sensación extraña saber que algo tan sutil puede tener consecuencias tan graves y que a veces, la única opción es mantenerse alerta y esperar lo mejor, aunque no se pueda hacer mucho.